Nuestro ministerio comienza en Vitoria, se extiende al País Vasco, luego llega a ocupar todo el país, ¿no? Y con una visión de centrarnos en lo que tenemos delante, ¿no? Y el Señor nos lleva a una expansión internacional, con lo cual nos cambia el paradigma y poder cambiar una identidad nacional con una cultura, un idioma, un entorno geográfico, a extendernos a una realidad internacional y tenemos la responsabilidad de extender la visión que Dios nos ha dado al mundo entero, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un montón de situaciones cambiantes, África, América Latina, Europa, Asia incluso, con formas tan diferentes de ver las cosas, y nos lleva a entender que un cristiano tiene que dejar su identidad nacional para ser misión o misionero en el mundo, ¿no? Y esto nos llevó a una dinámica de trasvases. Gente de España se fue a América, de América vinieron a España, portugueses que fueron por diferentes países de Europa y de Asia y en África, y africanos que han venido a España, tal. Y esto nos lleva a tener una aldea global con una forma diferente de expresión, ¿no? La cultura queda a un lado, ahora hay una visión global, ¿no? Y Dios nos ha llevado a proclamar esto dentro de la Iglesia también, ¿no? La necesidad de ser misionero, porque mucha gente dice, hombre, bastante necesidad hay en mi propia ciudad, en mi barrio, como para que yo esté pensando en salir fuera, ¿no? Y sin embargo Dios sigue llamando a gente a salir de su entorno. Bueno, en realidad el llamado fue desde el principio, ¿no? Porque la gran comisión de ir por todo el mundo fue muy inmediata al comienzo de nuestro ministerio, porque si no habríamos hecho enramada en Vitoria. Lo que pasa es que el llamamiento es primero Jerusalén y luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Nuestro Jerusalén era Vitoria, donde empezó el ministerio sobrenaturalmente de una forma increíble, porque llegamos a tener 700 bautismos en Vitoria, en una fiesta impresionante. Entonces, pero inmediatamente tuvimos ese llamado, porque fíjate que nada más empezar para dar una señal concluyente, ¿no? Nos reuníamos en mi casa, en el salón, teníamos ahí los cultos, y venían de Mendiola, no teníamos más que Mendiola y mi casa, las dos comunidades. Al principio, chicos, en casa, 4 bandidos de la calle, y nosotros con 4 hijos meterlos en casa, aquello fue un milagrón, ¿no? Pero después, cuando compramos la finca de Mendiola, pues luego nos reuníamos en mi casa, en el salón de mi casa, ¿no? Y en una de las reuniones, de repente vi una visión, el mapa de Australia. Y fíjate, y entonces dije, ¿por qué estoy viendo Australia? Lo dije ahí en la reunión. Tú todavía no estabas, y aunque viniste pronto, porque después es cuando empezamos a extendernos hacia Bilbao, hacia San Sebastián, que fueron pues enseguida también, ¿no? Debido a la tremenda problemática de los drogadictos por todo el País Vasco. Y entonces vi Australia y dije, ¿por qué veo Australia? Vamos a ir a Australia. Y fíjate que tardamos 30 años después de eso en ir a Australia. Pero ahí estamos. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué veo yo a Australia? Pues eso está en la... Porque es la antípoda. Es que, claro, estábamos mostrándome Dios y mostrándonos a todos un extremo, un último de la tierra.
porque ese es el tema. Sí, Nueva Zelanda, Australia es justo el lugar contrario a España del globo. Es la oposición total. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces apareció eso, ¿no? Claro, enseguida, pues como tú sabes, empezamos a ir a Bilbao y a San Sebastián. Yo viajaba todas las semanas. Fue allí cuando nos conocimos, el Señor nos puso juntos y bueno, y te convirtió, y así después allí conociste a la que es tu esposa, con la cual había una reunión pequeña, de pequeño grupo. Yo iba a predicar, aunque fuera 4, a mí me da igual. Iba porque sabía que tenía que moverme y no quedarnos ahí y hacer enramada, ¿no? Y bueno, pues aquello era tremendo, porque eran 2 horas de viaje entonces para ir a San Sebastián. Sí, porque era una carretera horrible. Horrorosa y peligrosísima, ¿no? Y también para ir a Bilbao, que tampoco había autopista ni nada. Entonces, pero esa es la fuerza del llamado, el poder del celo santo de Dios, de ir por todo el mundo. Pero y así, cuando se fue extendiendo por toda España, pues incluso yo creo que antes de que Remar estuviera por toda España, ya entramos en Portugal, porque nos abrió la puerta de forma sobrenatural el Señor. Y sí que estábamos en casi toda España, pero no en toda España. Sí, bueno, hoy en día tampoco estamos en toda España. Hoy en día todavía estamos, hay pueblos importantes, incluso alguna ciudad pequeña. Y alguna provincia. Ahora mismo que no estamos. Teruel, Gerona, Cuenca. Gerona, es decir, esos lugares que no existen en el ideario todavía no español. Estamos, pero estamos con hemos estado y no estamos. Hemos estado en los 3, curiosamente. Y por razones, bueno, diferentes, pues ha habido retirada, ¿no? Quizá para poder extender por otro lado, de más necesidad, de más urgencia, o yo qué sé, de según como el Espíritu nos guía. Pero el caso es que es importante que cuando pude escribir el primer libro, que es, el buque insignia de nuestro ministerio de Remar, aunque para mí el buque insignia del ministerio de Cuerpo de Cristo es orar como respirar, y no me salgo de ahí, ¿no? Pero el de Boa Mar Adentro ha sido el buque insignia y sigue siéndolo, traducido a muchos idiomas, miles de libros. Pues termina el libro dando una profecía. Sí, en poco tiempo estaremos en los 5 continentes, ¿no? En todo el mundo. En todo el mundo. Son los 5 continentes. La palabra era... En todo el mundo. Y en todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, que es lo que el Señor dice, ir por todo el mundo. Y bueno, claro, estamos en una situación actual de ver que cada vez que abrimos en un país, pues resulta que nuestras comunidades se llenan por la necesidad. Compramos una casa y tenemos que alquilarlo a otra, o alquilamos una casa y luego hay que alquilar otra y otra y otra, solo para alojar a los necesitados que llaman a nuestras puertas, porque nuestro lema de obedecer al Señor, que dice: vuestras puertas estarán abiertas de día y de noche, no se cerrarán. Y el que llama a nuestra puerta, donde quiera que está Remar, lo que necesita, si lo tenemos, ahí lo tienes, ¿no? Y si es justo, porque claro. Pero entonces hemos abierto el año pasado en 4 países, este año ya hay 3 en perspectiva. Muy pronto estaremos en esos 3 países, que es el Chad, Guinea Conakry, yo no recuerdo ahora cuál es el otro. El caso es que seguimos en ese llamado, porque resulta que luego encima pues abres en un país, en una ciudad, y te buscan de todas las demás ciudades. Sí. Como ha pasado pues en Burkina Faso, estamos por todas las ciudades. En Argentina pues no estamos en todas, pero casi todas, 32 ciudades de Argentina, que es un país inmenso. Y entonces así en los demás países, ¿no? Entonces y cada ciudad es como si abres en un país nuevo, porque algunas ciudades en algunos países están a 1000 kilómetros o a 2000, o sea, en fin, especialmente en Chile o en Argentina o en Brasil.
inmensos países, ¿no? Y claro, es un desangramiento, nos desangramos continuamente en amputarnos los brazos para enviar a los misioneros, ¿no? Es decir, renunciar a nuestros responsables, ¿no? Porque porque si no renuncias no hay lo que se llama... No hay sacrificio, ¿no? No hay sacrificio, y el amor es sacrificial, ¿no? Entonces, claro, yo vengo de este viaje, como de todos los viajes, con un gozo inmenso de ver la gracia de Dios, la bendición, el milagro de la obra que está haciendo Dios, porque esta obra es de Dios, ¿no? Ayer le dije a una mujer empresaria, que hablándole de remar, digo, mire, hay muchas demostraciones de que Dios existe, pero una irrefutable es que Dios existe porque existe remar, porque remar es un milagro continuo de Dios, ¿no? No existiría esta obra si no fuera por la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Pues ahí está Remar SOS, que surgió nada más que empezamos a ver los desastres terribles. Yo creo que el primer desastre al que acudimos rápidamente, velozmente, con el equipo de personas y con alimentos y colchones, no sé qué, fue en Pisco, me parece, en Perú. Yo creo que antes fue en Haití. ¿Antes en Haití? Y luego fue en Perú. Ah, sí. Ya, yo no recuerdo bien el orden, porque ya sabes cómo va la azotea. Nosotros estábamos ya en Haití, en una situación muy complicada, casi precaria, pero muy complicada, y llegó el terremoto y, bueno, lo de siempre. Encontramos apoyo de organizaciones internacionales porque estábamos allá. Y algunos, para poder sacarse la foto, pues dice, oye, ¿quién está ahí? Pues voy y me saco la foto con él, y luego desaparecen, y nosotros seguimos, ampliamos, y ha habido alguna organización que ha seguido apoyándonos todo este tiempo, y luego surgió lo de Perú, que también allí el reconocimiento del Estado de Perú a la labor que hizo Remar fue a los mayores niveles de... Sí, medalla de oro con diamante, dada por el presidente. Sí, pero no fue eso lo más importante. Es que nada más que llevábamos un tiempo repartiendo comida, colchones, y hicimos una carpa gigante para hacer un comedor de comida caliente, incluso para alojar gente, etcétera, ¿no? Y nada más que vieron esa labor. Cuando los demás se fueron y nosotros seguíamos... Entonces el gobierno lo que hizo fue, viendo que muchos iban, se hacían la foto y se marchaban, y además no aportaban camiones y camiones de ayuda humanitaria, porque hemos llegado a mandar 100 contenedores al año desde Madrid de ayuda humanitaria, es decir, 2 millones de kilos de productos diferentes, ¿no? Ahora seguimos mandando eso y más, pero ya desde muchos lugares del mundo, ¿no? Pero el asunto es que el gobierno nos encargó la distribución de lo que ellos recibían. ¿Por qué? Porque sabían que lo ponían en buenas manos, ¿no? Claro. Es como el gobierno de Angola, ¿no? Mejor dicho, la Sonangol de Angola, que nos dio una subvención de $300.000 para la obra social, y les dimos cuentas de cada dólar, ¿no? Se hizo un poblado entero, impresionante. Se hizo un poblado entero, unas construcciones tremendas con talleres de formación profesional. Y cuando vio eso, pues nos encargaron a nuestro responsable, le encargaron de ser nada menos que el controlador de las subvenciones humanitarias que hacía la Sonangol. Y además concediendo por el trabajo administrativo un porcentaje de no sé de cuánto era, 5%, lo que fuera, no lo sé, hasta que el petróleo se fue a pique y aquello se apagó. Y también después, bueno, pues ya sabes, cuando
cambian los gobiernos, pues cambian las empresas, porque también, aunque... Sí, es una empresa estatal, ¿no? Claro, entonces, sobre todo ahí que son empresas estatales. Y total que estamos desbordados en la falta de misioneros, porque de una forma o de otra los recursos llegan. Es que Dios no tiene ningún problema económico, pero Dios tiene problemas con las voluntades de los que se dicen hijos de Dios, que entonces, y que dicen Señor, Señor, y no saben lo que eso implica. Decir Señor, Señor implica, Señor, eres mi Dios, mi amo, mi dueño, haz conmigo lo que quieras, te pertenezco, me has comprado, has pagado un precio muy alto, y como no, y como Dios no quiere forzar a nadie, porque es que no es aceptable un hijo a la fuerza. No es aceptable un siervo a la fuerza, un obrero a la fuerza. Eso es lo que hacen las religiones. A la fuerza obligan a comulgar, a diezmar, a ofrendar, de alguna manera a la fuerza. Y además insisten, y machacan, ¿no? Entonces, cuando el Señor quiere corazones voluntarios, claro, lo que quiere es enamorados, que como Él nos ama, que le amemos. Es que hay textos en la Biblia que son imposibles. Claro. Bueno, por la gracia de Dios son posibles, pero si no, no. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Claro, saber que yo cuando predicas eso a los pastores, y yo lo hago por muchos países, empieza a silbar la gente. Les pregunto, ¿no? Pastor, dígame usted, ¿hay escapatoria aquí? ¿Cómo se interpreta esto? No puede ser, no puede ser. Incluso tu ministerio renuncia. Y claro, el problema está en que nadie puede renunciar voluntariamente si no es por la gracia también, porque uno puede creer y incluso dice 1 Corintios 13, si yo diera todos mis bienes para dar a los pobres y no tengo amor, no me sirve de nada. O sea que al final, es decir, que podría hacerlo para bueno, pues ponerme la medalla gloriosa, religiosa y piadosa, lo que sea, pero no te sirve de nada. Pero ¿qué significa? Que si no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, lo cual es imposible humanamente, pero eso es lo que quiere Dios, y por lo tanto Él lo hará posible en aquellos que estén dispuestos a negarse a sí mismos y a tomar la cruz de Cristo y a seguirle, ¿no? Por amor. Y bueno, qué hermoso es ver los misioneros que aman a Dios y que como consecuencia de amar a Dios, pues es inevitable amar al prójimo y tener compasión con los que sufren y sufrir por ellos y solidarizarse al máximo, ¿no? Hasta dar la vida. Es impresionante la dignificación que Dios produce en aquellos que han tenido el arrojo, ¿no? La valentía, por gracia, pero la valentía de renunciar a todo, ¿no? Y cómo Dios los dignifica de una manera especial, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser que esta persona torpe, donde las haya, tal, no sé qué, esté viviendo unas experiencias que la gente a su alrededor está admirándoles por la realidad de sus vidas, ¿no? Y dices, y no es un caso, sino que vemos cientos, por no decir miles de casos semejantes de personas que dices, wow, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Claro, es lo que se llama el nuevo nacimiento, ¿no? La transformación por completo, ¿no? La espada de dos filos, aquel que la recibe, pues se clava en el corazón, que es más engañoso que todas las cosas, y que es el que dirige con los sentimientos y razonamientos el ego, y produce la egolatría y el buscar lo propio, ¿no? El egoísmo. Entonces el que se deja clavar bien la espada porque la recibe, porque dice, estoy harto de este corazón, estoy harto de ser mentiroso, egoísta, avaro, estoy harto de mi naturaleza carnal, heredada de pecado, mi viejo hombre, por favor, libérame. Y viene la circuncisión del corazón, los prepucios, que son los que sujetan el corazón
a la vieja naturaleza y al mundo, al diablo, pues son cortados. Es una cirugía y he sacado ese corazón en términos espirituales y Dios pone otro corazón y es el nuevo nacimiento que le dijo Jesús a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios, no entrarás en el reino de Dios. Entonces es tan maravilloso que es pasar de la oscuridad a la luz. Claro. Es pasar del odio al amor, es pasar del infierno al cielo, es pasar realmente del terror y el pánico al gozo del Espíritu Santo. Entonces, pues eso es maravilloso verlo. Y es triste, y esa es la tristeza de Dios y de Jesús, que ve a las multitudes como ovejas descarriadas sin pastor. Cuando entra en Jerusalén, cuando recorre las ciudades y las aldeas y las ve sin pastor, descarriadas, están buscando cumplir con la tradición, con los ritos, con las fiestas y con el Shabbat, pensando que así agradan a Dios, en lugar de entregarle el corazón. Y ahí está el engaño más satánico de toda la historia, es la religión, porque desvía, hace lunáticos. Y justifica, ¿no?, a la gente. La gente, claro, la gente se cree que con eso ya vale, se cree que con eso va a ir al cielo, se cree que, pues que eso es agradar a Dios. Y de ninguna manera. Isaías 1 es terrible, contundente. Me tenéis harto con vuestros ritos, con vuestras fiestas solemnes, con vuestros sacrificios. Cuando yo quiero misericordia, quiero verdadero amor. Soy amor y quiero que seáis amor. Y sin embargo, pues esos sacrificios religiosos, esos ritos, pues no comprometen el corazón 100%. Comprometen un poquito del corazón, claro, en dar diezmos, ofrendas y un poco de tiempo, el sábado, el domingo, y el resto del tiempo es para el corazón humano, de la vieja naturaleza. Entonces es el engaño de hacer hipócritas a los que se dicen seguidores de Jesús, que no están dispuestos realmente a hacer su voluntad, y su voluntad es: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Él no quiere, no dijo hacer creyentes a todas las naciones, él dijo hacer discípulos a todas las naciones. Es más, dejemos la palabra cristiano, que es una ofensa, es un insulto hecho por los antíocos a los seguidores de Jesús. Jamás Jesús les llamaba cristianos a sus seguidores, sino fieles, los que tienen fe en Él y tienen fidelidad a Él, quieren obedecerle porque le aman, ¿no? Y además porque tienen la gracia, el poder del Espíritu para vencer el egoísmo cada día, y hacer la voluntad de Cristo. Pura gracia, ¿no? Y hoy hace falta muchos, claro, nuevas criaturas. Isaías entra en el secreto de Dios, ¿no? Entra en una escena en la que ve a Dios hablando en su Trinidad. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, ¿no? Fíjate, otro texto más que habla de la multipersonalidad divina, ¿no? ¿Quién irá por nosotros?, ¿no? Y Isaías se encuentra ante ese conflicto de Dios y él da un paso adelante, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, ¿no? Luego viene toda la revelación que tiene Isaías, que es dice en el quinto evangelio, ¿no? Pero en tiempos de la deportación a Babilonia, en una época en que el pueblo de Dios estaba en una situación muy espiritualmente muy desastrosa, ¿no? ¿Y a quién enviaré y quién irá por nosotros?, ¿no? Sí, heme aquí, dijo Jesús, y esa es la respuesta que los que dicen Señor, Señor, deberían de dar cada día. Heme aquí, Señor, venga a mí tu reino, hágase mi según tu palabra, según tu voluntad. No ese es el Padre nuestro. Entonces, lo que tú quieras que yo haga, eso quiero hacer con tu ayuda, en el poder de tu Espíritu. Donde tú quieras que yo vaya, quiero ir guiado y ungido y fortalecido en tu Espíritu.
soy tuyo, haz conmigo tu voluntad, ¿no? ¿Por qué? Es que además la inteligencia despertada en aquellos que son liberados de la mente soberbia, orgullosa, calculadora, egoísta, manipuladora y del corazón sentimental y carnalote, pues se dan cuenta de que la voluntad de Dios es perfecta, que es lo mejor para mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y para mi familia y para la sociedad, para el mundo. Y por tanto, pues cuando tienes la gracia de hacer la voluntad de Dios, compruebas que has dado en el blanco al hacerla, que has acertado, que has hecho lo recto, lo correcto, y que eso da un fruto apacible de justicia, de verdad. Eso da un fruto de paz y de bendición propia y a los demás. Así que inteligencia nada más. Si es que ¿qué es lo más inteligente? ¿Resistir a Dios y estar estorbándole o dejarse guiar por Dios? Es que parece que Dios es un enemigo. Pues eso es lo que quiere Satanás inculcar, y eso es lo que hacen las religiones, ¿no? Cuidado, o sea, miedo al infierno, miedo, pero no amor. Entonces, claro, no puede ser. Pero el que está enamorado de Cristo, pues es un incondicional. ¿Qué condiciones vas a ponerle a Dios? Solo faltaba eso, ¿no? Y como yo añado a la canción de mi hija que me quebranta cada vez que la oigo, del grupo Misión, cómo no amarte, y añado también cómo no servirte. Sí, porque amor es servicio. Claro, y además, ¿cómo no servirte? Sí, ¿cómo no servir a quien amas? ¿Cómo no servir al que te amó tanto y al que te ama a muerte? Entonces, es sencillo, ¿no? Pero las personas se dejan atar los pies, las muñecas, se dejan atar el corazón, pues con sentimientos familiares, con Jezabeles. Y con cosas. Y con cosas, y con la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, con el cual se compran las cosas, claro. Entonces, pues están atados. Y qué bueno, la espada de los filos también desata a aquellos que están atados y que quieren ser libres. Esa es la verdad que hace libres. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Primero de nosotros mismos, que somos los peores esclavos. Qué tremendo, el hombre es el peor tirano de sí mismo. Y después, pues del mundo, del dinero, de la carne, y del diablo, ¿no? Entonces, libre, sin ataduras, para poder volar en el viento de Dios como paloma mensajera, para que el viento te lleve a dar el mensaje de Cristo donde quiera llevarte, ¿no? Sí, habla de los sensuales, que su Dios es su vientre, sí. Es decir, el centro de su ego. El ombligo. Frente, claro, y es la primera liberación que Dios quiere hacer, ¿no? Liberarte de ti mismo, de ese ego opresor que va en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y luego que estés abierto a poder ser enviado por Dios allí donde Él te quiere, ¿no? Donde Él te necesita, porque por eso cuando entra a Jerusalén dice a sus discípulos, id y mire, encontraréis un asna y un pollino atados, desatadlos y traédmelos. Hay cantidad de gente atada a muchas cosas. La religión es increíble, atadas al culto, cultito, y venga más de culto. Todos los domingos atados a lo que sea. Desatadlos y traédmelos acá. ¿Por qué un asna y un pollino? Porque incluye a la hembra y al varón. ¿Y por qué montan los dos? ¿Qué cosa más extraña montar en un asna y un pollino a la vez? Es casi hasta incómodo. Pusieron el manto y le subieron a él y entró en Jerusalén, porque está simbolizando desatar a aquellos que están sobre todo atados a la religión. Dice que no los montó nadie. No se había montado nadie, estaban sin usar. Estaban sin usar, y cuántos que no se dejan usar por el Señor. Yo tuve hace muchos años esa revelación de una forma fulminante, bien clara, y voy por el mundo intentando desatar burros
burritos como yo soy un burrito para Jesús, y asnas burritas como mi mujer y la tuya, que son siervas de Dios, para que monte Jesús y Jesús pueda decir, arre por aquí, por allá, y uno gozoso de llevar a Cristo en los lomos, y darle a él el protagonismo y la gloria. Entraron a Jerusalén y las alabanzas, los vítores, las palmas, los mantos al suelo, no era para honrar a los burros, al asna y el pollino, sino a Jesús. No. ¿Qué sentido tiene que se pusieran a rebundar, ¿no? El asna y el pollino, uy, cómo nos adoran, cómo nos admiran, qué importantes somos. No, el placer es ser siervo de Cristo, y gozarse de su santidad, de su sabiduría, de su omnipotencia, de su gloria, participando en ella, pero nunca. Pero el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Imagínate qué árbol es ese, es el árbol de la vida eterna. Y bueno, pues desde aquí les digo con todo mi corazón que en este viaje que he vuelto, igual que todos los demás, igual que aquí también, viendo las multitudes como ovejas descarriadas sin pastor, pues no solo oro al Padre para que envíe obreros a la mies, sino que busco desatar hombres y mujeres que se dejen liberar para no poseer nada, sino ser poseídos del Espíritu Santo, y esa posesión es bendita, gloriosa, y ser guiados donde Él quiera. Necesitamos obreros para la mies, las necesita Jesús. ¿Cómo usted va a orar pidiendo obreros a la mies si no quiere ser obrero? Le va a decir al Señor, envía obreros a la mies, envía otro, a mí no me envíe, porque yo tengo muchos compromisos. Es una hipocresía. Por lo tanto, seamos consecuentes. Lo que quiere el Señor son discípulos, no cristianos, no creyentes. No se conforme usted con ser un cristianito, que eso no sirve para nada. Al contrario, son estorbos. ¿Por qué? Porque contagian a otros de ser pasivos y de ser tibios y de ser simplemente números religiosos en las denominaciones, ¿no? Sino que lo que quiere el Señor es personas que se dejen transformar en valientes, en extraordinarios, en héroes, heroínas. Y ese es el retiro de Esther también. Y vivir en esta tierra de la forma más gloriosa que es, guiados por la voluntad de Cristo en el poder de su Espíritu. Por favor, respóndanle al Señor. No le resistan en su llamado. Y díganle de verdad, Señor, heme aquí. Hágase en mí tu voluntad. Envíame a mí. Envíame a mí. El mundo se va a hacer pedazos cada vez más. ¿Quién irá para socorrer a los afligidos, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo? Y de esa forma predicar el evangelio más contundente, que es el evangelio de las obras de amor. Menos palabras y frutos del Espíritu Santo. ¿Quién irá a dar esos frutos del Espíritu Santo? Y también a compartir el mensaje perfecto del evangelio, que nunca pasa, porque son palabras eternas. Tú, respóndele a Jesús. Aquí estamos dispuestos para enviarte. Ven con nosotros. No tienes más que, desde donde quiera que nos oigas, en cualquier parte del mundo, solo orar y conseguir el pasaje, y al llegar aquí, pues te vamos a preparar y capacitar y a cubrir todos los gastos para enviarte como misionero después de el tiempo oportuno para esa preparación. Pero todo, no tienes que pagar nada, solo tienes que entregarte al Señor, a ese cometido glorioso de ser una paloma mensajera, embajador del reino de Dios y de su justicia. Os esperamos, búscanos. En cualquier parte puedes encontrar, remar,
www.remar.org y escribir: quiero ir de misionero a Ucrania, a Turquía, a Libia, quiero ir de misionero pronto, cuando esto pase, a Palestina, a Israel, quiero ir de misionero, pues donde quiera que va a haber conflictos, que va a haber muchos, y ya en donde los hay, Haití, y quiero ir de misionero a cualquier país donde el Espíritu te ponga a cargar. Remar es el vehículo, es el corazón misionero más ahora impactante en el mundo, con toda certeza. Y damos gracias a Dios que no se pare ese corazón, y que nos siga, que siga despertando conciencias y despertando valientes para que vengan y vengan con